Aquí tenemos un calibre o pie de rey. Este instrumento nos permite medir con precisión objetos pequeños y en este vídeo vamos a ver sus partes principales. Para empezar, tenemos dos escalas, la escala principal y la escala Vernier o nonio. Algunos presentan una doble escala principal, abajo en milímetros y arriba en pulgadas. En la parte inferior vemos las mordazas externas, que presentan una parte fija y otra parte móvil. Nos permiten medir longitudes y diámetros exteriores. En la parte superior tenemos las mordazas internas, también conocidas como orejas. Al igual que las anteriores, se componen de una parte fija y otra móvil, pero en este caso se utilizan para medir diámetros interiores. La parte frontal del pie de rey tiene una función poco conocida. Nos permite medir resaltes. Por ejemplo, el de esta pieza de madera. En el extremo opuesto encontramos esta sonda, que nos permite medir la profundidad de un hueco o un agujero. Aquí vemos cómo se introduce la sonda para realizar la lectura. Y para terminar tenemos este tornillo que nos permite fijar la lectura. En el próximo vídeo os enseñaremos cómo se realiza la lectura en un calibre. La precisión de un calibre viene dada en centésimas de milímetro. Para este calibre tenemos una precisión de 0,02 milímetros, lo que significa que la distancia más pequeña que podemos medir es de 0,02 milímetros. Como veis en esta imagen, si la precisión es muy alta, el nonio tendrá un gran número de divisiones y en consecuencia la lectura será complicada. La precisión de este calibre es 0,05. Tiene una precisión menor que la anterior, puesto que la distancia más pequeña que puede medir es de 0,05 milímetros. Al tener una precisión menor, será más fácil de leer, ya que las divisiones del nonio son más grandes. Para este vídeo emplearemos este calibre. Vamos a realizar varias medidas con esta pieza. Empezamos midiendo su altura con las mordazas externas. Una vez que fijamos la lectura con el tornillo de frenado, nos fijamos dónde está el cero del nonio y vemos que en este caso coincide exactamente con los 36 milímetros. Por lo tanto, su altura es de 36,00 milímetros. Ahora vamos a medir el diámetro de su base. Al igual que antes, nos fijamos en el cero del nonio y vemos que sobrepasa un poco los 24 milímetros. Por lo tanto, el diámetro será un poco mayor de 24, pero ¿cuánto mayor? Para determinarlo, tenemos que encontrar la línea del nonio que coincide perfectamente con otra línea de la escala principal. En este caso, el 5 del nonio coincide perfectamente con otra división de la escala principal. Por lo tanto, la medida real es 24,50 milímetros. Ahora vamos a medir el diámetro interno de este orificio, empleando para ello las orejas o mordazas internas.
En este caso, la lectura es un poco superior a los 7 milímetros. Lo sabemos porque el cero del nonio sobrepasa esta medida. La lectura exacta es 7,35 milímetros, porque la línea del nonio que coincide con alguna de la escala principal es justamente la de 3,5. Por último, vamos a medir su profundidad. Como vemos, la profundidad es superior a 10 milímetros. En concreto es de 10,9, ya que el 9 del nonio coincide perfectamente con otra línea de la escala principal. Los tornillos se caracterizan principalmente por su diámetro y su longitud. Aquí tenemos un tirafondo de cabeza avellanada. Los tirafondos son estos tornillos que terminan en punta y se pueden introducir directamente en la madera. Para medir su diámetro no colocamos el calibre de esta forma, puesto que las mordazas pueden entrar entre los filetes de la rosca y falsear la medida. La forma correcta de medir el diámetro de un tornillo es esta. Lo que nos interesa es el diámetro exterior de sus filetes o rosca. La longitud de cualquier tornillo de cabeza avellanada como este se mide incluyendo la cabeza del mismo, puesto que ésta está diseñada para introducirse en el material que queremos unir. Aquí tenemos otro tornillo de cabeza hexagonal. El diámetro de todos los tornillos se mide del mismo modo. Pero la longitud de estos tornillos no incluye la cabeza. Por lo tanto, a esta lectura de 84 milímetros tenemos que restarle el grosor de su cabeza, que es de 4 milímetros. Por lo que nos queda una longitud de 80 milímetros. También se suelen medir de esta forma, pero lo correcto sería medir el resalte desde el extremo a la cabeza. También podemos medir el diámetro de la cabeza, en este caso es de 10 milímetros. Esto significa que para apretar este tornillo necesitaríamos una llave fija de 10 milímetros. Existen tres tipos principales de brocas. Como ves en la pantalla, se diferencian por la forma de su punta, y el diámetro de la misma viene indicado en el extremo opuesto mediante un número. Esta es una broca para madera de 10 milímetros. Si este número estuviese borrado por el uso, podríamos medir su diámetro colocando el calibre en su extremo inferior. Esta es una broca para metal, y su diámetro se mide de la misma forma, colocando las mordazas exteriores en el extremo inferior de la broca. En este caso, tenemos una broca de 8 milímetros. Esta es una broca para hormigón, y su diámetro no se mide así. Debemos colocar las mordazas en los extremos de estas aletas. Esta es una broca de 10 milímetros. Este tipo de brocas también son para madera,
y su diámetro se indica en la parte superior. Si queremos medirlo con el calibre, lo haríamos del siguiente modo.